y elementos de la Constitución. Es primordial definir el concepto de constitución política. El Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, nos dice que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Dicho lo anterior, se puede decir que una constitución política es un conjunto de reglas de carácter sistemático o bien orgánico, donde podemos apreciar que ésta se constituye por medio de la codificación de normas, las cuales cuentan con un orden determinado y coherente, impuesto por un poder constituyente, con la finalidad de poder obtener un bienestar social y que sea el documento base para tener un mejor y pleno desarrollo de nuestra nación. Es muy importante señalar que otro nombre por el que se conoce a la Constitución política en nuestro país es la de norma fundamental, ley de leyes, lex superior, ley suprema, entre otras. Aquel conjunto de reglas con el que cuenta cada constitución política alude a hechos históricos, debido a que dependiendo de las características de una determinada etapa, es lo que contendrá este cuerpo normativo, ya que se enfoca en las necesidades de la población, medidas de protección o bien autoridades con las que se cuente en ese momento para poder hacer valer dicha constitución. Es decir, una constitución tiene un carácter situado y de tracto sucesivo. El primer aspecto lo podemos ver reflejado en el ejemplo, como es el de la regulación de ciertos minerales o hidrocarburos con los que cuenta una nación. Por otro lado, el aspecto de tracto sucesivo de una constitución se encamina a las necesidades de una población, descubrimientos innovadores y a quienes necesitan ser nombrados para su protección. Además, se contemplan aquellos derechos u obligaciones que deben ser cumplidos por la sociedad. Para hablar de nuestra ley fundamental vigente, es necesario recordar que viene del año de 1917. Y obviamente ha pasado algunos de los aspectos importantes como son las transformaciones sociales, las duras experiencias históricas en toda la nación y sus elementos, los años de dictadura y también, entre otras prácticas que asolaban a nuestra nación. A pesar de las vejaciones que se sufrieron para crear nuestra Constitución vigente, se trató de aprender de los errores y fue así como se creó la primera Constitución a nivel mundial, que establecía los derechos sociales, por lo cual se le conoce también como la primera Constitución política social, incluso mucho antes que la de Weimar de Alemania. Toda vez que ya se mencionó la generalidad de la Constitución vigente, ahora profundizaremos en los elementos base para su elaboración. En principio, es importante mencionar que a pesar de los grandes alcances de la Constitución de 1857, porque recordemos que México ha tenido 4 constituciones, la de 1812, 1824, 1857 y la vigente del 17, como ya lo indiqué. La Constitución del 57 y sus elementos positivos se llegó a la conclusión de que ya no cubría con las determinadas necesidades públicas, por lo cual se planeó conformar un Congreso Constituyente, en donde sus participantes fueran destinados por el pueblo, y con la finalidad que el pueblo mexicano ejerciera su soberanía. Jorge Salles Elú nos expresa que se estableció una convocatoria en la ciudad de Querétaro a partir del día 1 de diciembre del año de 1916. En dicha convocatoria se expresaban los requisitos para poder ser diputado constituyente, entre los cuales se encontraban ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, tener 25 años cumplidos, tener una residencia en el lugar donde fuese a ser elegido, no ser parte del Estado eclesiástico, y finalmente que el postulante mostrara su interés por la causa constitucionalista. El proyecto de reforma de la Constitución de 1857 fue elaborado por Carranza, en donde se priorizaba todo lo referente a la materia de organización política
a la división de poderes, al pacto federal, la elección directa del presidente, la independencia del Poder Judicial, entre otros aspectos. Sin embargo, no se mencionaron los estandartes que habían sido motivo de la lucha armada. Algunos de los aspectos más importantes olvidados eran los relativos a la materia agraria y la omisión del artículo 5 de la Constitución de 1857, motivo por el cual se tuvo que reformular el proyecto de Carranza, creando así el artículo 27 y el 123 de nuestra legislación actual. Asimismo, el Congreso Constituyente se adentró en el proyecto de Carranza, reformulando nuevamente dicho proyecto y dando nacimiento a los artículos de contenido social más relevantes, como son los artículos 3, 5, 27, 123 y 130. Posteriormente, todas las regulaciones modificadas. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se firmó el 31 de enero de 1917 y fue promulgada el 5 de febrero del citado año. Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra conformada por 136 artículos, los cuales están distribuidos a lo largo de 9 títulos, mismos que a su vez se dividen en capítulos y secciones. El título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra conformado por 4 capítulos. El primero de ellos lleva por nombre de los derechos humanos y sus garantías. Este capítulo abarca los artículos del 1 al 29, donde es preciso señalar que diversos autores han mencionado que es el más relevante para conducir al país y a la sociedad, debido a que estos artículos tienen un matiz social y universal, ya que se elevaron a materia de derechos humanos con la gran reforma del 2011, por lo cual se entiende que son de derechos que se tienen por la simple razón de ser un ser humano. De los derechos más importantes que nos reconoce nuestra Constitución, en esta parte, que es la parte dogmática, se encuentra, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, la igualdad, a una alimentación suficiente y de calidad, a una vivienda digna, el derecho de propiedad, por citar algunos ejemplos. Es importante mencionar que también estos artículos lograron que nuestra Constitución se clasificara como la primera Constitución social, en donde los países la tomarían como la base para poder modificar sus ordenamientos propios. El segundo capítulo maneja cuestiones en las que se encuentran las personas que cuenten con la calidad de mexicanos. Se enfoca principalmente en definir sus obligaciones. Además, se expresan los requisitos para poder identificarse como mexicano. Un dato demasiado importante es que la nacionalidad mexicana, a diferencia de otras, nunca se pierde. Es decir, puede solicitarse en el momento en que ésta se requiera sin contar con la vigencia. O sea, siempre puede ser reclamada. Todo esto se encuentra contemplado en los artículos 30, 31 y 32 de nuestra ley fundamental. Por lo que respecta al capítulo 3, trata sobre los derechos, obligaciones, alcances y restricciones que tienen las personas que se encuentran en calidad de extranjeros en nuestro país. Este capítulo contempla expresamente en el 33 las razones por las que un extranjero puede salir de nuestro país. En el capítulo 4 se ve todo lo relacionado a la ciudadanía mexicana. Brinda además los requisitos para poder consagrarse como tal. Además, se expresan los derechos y obligaciones que recaen en los ciudadanos mexicanos. En cuanto al título segundo de la Constitución, ahí desprendemos los aspectos principales para nuestra nación. El primero de los 2 capítulos nos expresa la cualidad con la que cuenta nuestro Estado para poder gobernarse sin la intervención de un tercer Estado, es decir, se ve lo concerniente a la soberanía nacional. Además, en este mismo capítulo se atiende a la forma de gobierno de México, siendo este una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por entidades federativas, libres y soberanas. En lo que refiere al segundo capítulo, se puede visualizar aquellas partes que integran en su totalidad a la federación,
como por ejemplo las islas, los mares, la plataforma continental, el zócalo marino, entre otros aspectos, con los que cuenta el Estado mexicano. Asimismo, nos expresa específicamente el nombre de las entidades federativas que conforman nuestro país. También nos señala que estas entidades federativas deben conservar el tamaño del territorio con el que cuentan hasta el día de hoy. Este título segundo comprende los artículos que van del 39 al 48 constitucional y que forman parte de lo que llamamos la parte orgánica de la Constitución. Cabe mencionar que el siguiente título, el tercero, en su primer capítulo encontramos la división de poderes, siendo este un sistema tripartito, toda vez que se integra por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En lo que refiere al capítulo segundo, se expresa todo lo relacionado con el Poder Legislativo, así como sus alcances, sus atribuciones, sus competencias, es decir, aquello para lo que está facultado este poder. Es importante mencionar que este poder es bicameral, debido a que se encuentra conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde intervienen 500 diputados y 128 senadores. También se ve lo relativo a la conformación de las leyes, es decir, se describe el proceso para la conformación de artículos. Es esencial mencionar que cuando se lleva a cabo la conformación de las leyes, a pesar de que en la Constitución se comente que cualquiera de las dos cámaras puede fungir como Cámara Revisora o Cámara de Origen, por lo general la Cámara de Diputados se integra como Cámara de Origen, mientras que por otro lado la Cámara de Senadores se conforma como la Cámara Revisora. Destaquemos que en la conformación de leyes interviene el Poder Ejecutivo, con su facultad, también recordemos, reglamentaria, que prevé el artículo 89. En este capítulo segundo, al cual me estoy haciendo referencia, señala que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pueden sesionar con la finalidad de conformar el Congreso de la Unión, que cuenta con 628 legisladores. Además, las facultades que tiene el Congreso son diversas y engloban una serie de materias distintas, aunque con un específico fin, como es la creación de nuevas entidades federativas en el Estado mexicano, la creación de casas de moneda, declarar la guerra con base a lo que dictamine el Poder Ejecutivo de creación de leyes para las personas con carácter de extranjero, entre otras facultades. Empero, a pesar de la gran responsabilidad que conlleva esto, generalmente quien desarrolla su trabajo es la Comisión Permanente cuando está en receso el Congreso, y por tanto este último únicamente implementa sus atribuciones en casos de extrema urgencia. El siguiente título, que es el cuarto, cuenta con un capítulo único, el cual alude a todas aquellas responsabilidades a que se hace acreedor una persona cuando obtiene el título de servidor público. Además nos menciona las leyes que se implementarán para imponer una sanción a todos aquellos servidores al servicio del Estado por un mal desempeño de sus labores. Asimismo, nos expresa la vigencia para poder iniciar un proceso en contra de aquellas personas que se ostenten como servidores públicos. En cuanto al título quinto, alude a la forma de régimen interior que adoptarán cada una de las entidades federativas. Además, también nos expresa una serie de limitantes a los que se tendrán que sujetar las mismas. De igual manera, se les da un gran beneficio, que consiste en la protección en contra de invasiones o violencia exterior. Esta protección corre a cargo de los poderes de la Unión, quienes deberán trabajar en conjunto para brindar esa paz en cada entidad federativa. Estas disposiciones se encuentran consagradas de los artículos 115 al 122 de nuestra ley fundamental. Por su parte, el título sexto hace referencia a todos aquellos derechos a los que se sujetan las personas que se ostentan como trabajadores. El artículo que se contempla en este título es el numeral 123. En él se expresa una división de trabajo, en donde su apartado A se alude a aquellos trabajadores en calidad de obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, señalando sus derechos y obligaciones a los que se sujetan. Asimismo, a las prestaciones y leyes por las cuales se regirán en el desarrollo de sus actividades.
Por otro lado, en su apartado B del artículo en comento, se contemplan aquellas personas que fungen como trabajadores del Estado. De igual manera, se expresan sus derechos, obligaciones, prestaciones y leyes por las cuales se regirán este tipo de trabajadores. En cuanto al título séptimo, se trata de aquellas prevenciones de carácter general, enfocado principalmente en los servidores públicos, en donde encontraremos tanto derechos como obligaciones que fueron necesarios precisar. Es importante recalcar que dentro de este título también se menciona la separación de la Iglesia y del Estado, brindando las limitantes a las que se encuentra sujeta la Iglesia en cuanto a la intervención de la vida política de la nación. Además, se plantea su calidad frente al Estado, es decir, para el Estado se conforman como asociaciones religiosas. Por otro lado, encontramos una atribución que corre a cargo de la Federación y es esencial para el desarrollo de la nación. Y es la que consiste en gravar todas aquellas mercancías que se importen, exporten o bien de aquellas que circulen por nuestro territorio. Entonces se le faculta al Poder Ejecutivo de esta atribución, la cual, para su implementación, requiere que el Congreso de la Unión le revise si ha hecho un adecuado uso de esta facultad, cuando lo estime urgente, que consistirá en aumentar, disminuir o suprimir las cuotas que se le atribuyan a las tarifas de exportación e importación. Todo esto debe llevarse a cabo bajo un análisis previo. Por tanto, el Ejecutivo está facultado expresamente en el párrafo segundo del artículo 131 para regular el comercio en general y la economía del país, a fin de establecer una estabilidad en la producción nacional, siempre con miras al beneficio de nuestro país. En el título octavo podemos encontrar con la descripción del proceso para poder implementar reformas a nuestra ley fundamental, que será por medio de la votación. Aquí cimentamos el empleo del principio de la democracia, expresamente en el artículo 135 de nuestro ordenamiento. En el título noveno y último se hace mención a una de las características con las que cuenta nuestro máximo ordenamiento jurídico, que es la inviolabilidad de la Constitución. Expresamente, el artículo 136 habla de la rebelión y la posibilidad en un momento dado para ser juzgado en caso de que se atente contra la integridad de la sociedad. El título noveno tiene un capítulo único, insisto, y es de la inviolabilidad de la Constitución. La cláusula de supremacía constitucional contenida en el artículo 133, podemos señalar, constituye un punto de partida que da certeza, seguridad jurídica y legalidad a todo el orden legal del territorio de nuestro país. De acuerdo con esta cláusula, la Constitución, las leyes que emanen de ella, federales y locales, y los tratados que celebre el Ejecutivo con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Debido a la internacionalización y sobre todo la preponderancia que tiene la defensa de los derechos humanos, estos se encuentran reconocidos en el artículo primero y su correlativo 133 y están elevados al rasgo de supremacía constitucional en el aspecto de la jerarquización y ponderación de derechos.